Buenas tardes, mi nombre es Carolina Olivas. Hoy estamos acompañados de nuestra compañera María Fernanda Moreno. que les venimos a hablar sobre el tema del conflicto armado. Muchos de ustedes estarán preguntando en este momento qué estará pasando en Colombia con el conflicto armado, ya que pues ustedes saben que el conflicto armado en Colombia es algo que viene surgiendo desde hace muchos años y que no se ha podido llegar a un acuerdo con esta gente para que ya no siga existiendo esto, ya que es algo que nos afecta a nosotros. Después en este video les vamos a contextualizar un poco más sobre qué es lo que en verdad está pasando en Colombia con el conflicto armado. Este video se basa primero que todo en el libro La FARC y su origen, de los autores Pataquea García y Germán Nicolás, quienes plantean en documentos propios de esta organización, investigación y análisis e historiales de diferentes nacionalidades. Entrevistan a guerrilleros desmovilizados, a campesinos de las regiones, ya que enfrentan problemas internos de seguridad nacional. A continuación vamos a mostrar un breve video que nos va como a contar la historia desde varios años atrás, qué es lo que está pasando con el conflicto armado en Colombia, y esto pues nos va a ayudar a coger un poco más de fuerza el tema del conflicto armado. El conflicto en Colombia se remonta al siglo XIX, específicamente entre los años 20 y 30, cuando comienzan los conflictos agrarios y los intentos de reformas liberales, así como también las rivalidades entre los partidos tradicionales. La guerra en Colombia inició hace más de 50 años y se ha fortalecido tras la acción conjunta de diversos elementos. Uno de ellos fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, a quien la prensa catalogó como uno de los más brillantes oradores y agitadores de masas que se conocieron en Colombia y Latinoamérica. Los colombianos consideraron que el asesinato de Gaitán partió en dos a la historia del país. Su muerte violenta generó un estallido social conocido como el Bogotazo, seguido por la posterior represión gubernamental. Entre 1948 y 1953 se enfrentaron liberales y conservadores en lo que se conoce como la época de la violencia, que dejó más de 300.000 muertos. En el año 1958, el poder se distribuyó entre los dos poderosos partidos tradicionales y los demás grupos de presión no pudieron participar en los procesos políticos. Eso tuvo como consecuencia que a mediados de los años 60 se formaran los tres grupos insurgentes de izquierda más importantes hasta hoy: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. En los 70 se formaron otros grupos guerrilleros como el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y Autodefensa Obrera, ADO. Para la misma época, el gobierno colombiano dicta decretos que permiten armar grupos civiles para combatir a las guerrillas. Esto da inicio a la formación del paramilitarismo, que se fortalece en las décadas siguientes. El conflicto en este país suramericano se ha convertido en un aspecto intrínseco de la vida de los colombianos. Ha dejado 7.457.219 víctimas, de las cuales 2.448.373 fueron niños y niñas, y ha cobrado la vida de al menos 220.000 personas. Asimismo, ha dejado a 161.636 desaparecidos, 6.716.401 desplazados, y en el que han estado involucrados el Estado, las guerrillas y los grupos paramilitares de extrema derecha. Diversos sectores en Colombia aseguran que quienes apoyan a la guerra no tienen en cuenta el clamor de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que soportan las consecuencias del conflicto. Son ellos los más vulnerables, los que han cargado a cuestas no solo con la pobreza y el abandono del gobierno, sino con los bombardeos, la violencia, el desplazamiento y el terror cotidiano. Buenas tardes. Nosotras somos estudiantes del Colegio Florida Blanca y le queríamos hacer una pregunta sobre usted que sabe del conflicto armado en general y el conflicto armado aquí en Colombia. Pues las noticias lo poco que le informan la prensa, porque como no informan la verdad, informan mentiras, informan a su acomodo,
A uno está mal informado. La verdad nunca la dice. Quien realmente sabe el conflicto armado son los que están involucrados en eso. A nosotros la información que nos llega, distorsionada, realmente no sé nada más. Información distorsionada, porque no informan lo que realmente sucede. Vale. ¿Y qué opinas sobre esos acuerdos de paz que hizo el presidente Santos con las FARC? Esos son pañitos de agua tibia, por mojar prensa en su momento. Porque realmente el gobierno quisiera acabar con la guerrilla, tenían los medios, porque si van y los entrevistan al sitio donde están delinquiendo, porque no los eliminan. Son pañitos de agua tibia para mantenernos ahí formados a su acomodo. ¿Y esos tratados en sí aquí en Colombia no sirvieron para nada? No, realmente no. Los resultados no se ven, no sirven para nada. Gracias. Con gusto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Palacios, venimos del Colegio Florida Blanca. Pues nos encontramos aquí en el CAI de la Florida. Bueno, señor policía, nosotros le queríamos preguntar, ¿qué sabe usted sobre el conflicto armado? Con el conflicto armado en Colombia son unos hechos que acontecieron aproximadamente durante 50 años, en el cual a raíz de unos problemas sociales y por unos hechos históricos, hubieron muchas víctimas durante ese conflicto, en el cual fueron su mayor parte, más afectado fue el pueblo colombiano. ¿Usted cree que los tratados de paz en Colombia sirvieron? Sí sirvieron y eran necesarios, toda vez que se necesitaba que hubiera un reconocimiento por parte del Estado a las víctimas y se les diera su calidad pues igual de víctimas y se reconocieran unas ciertas garantías que ya en los tratados se reconoció, y realmente para mí sí sirvieron. Bueno, muchas gracias, sobre todo. Está bien. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Moreno y soy del Colegio Florida Blanca. Estamos aquí con Freddy Nova. Bueno, Freddy, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que los tratados de paz en Colombia sirvieron? Sí y no, porque los tratados de paz nos hablan sobre una política para reinserción de la guerrilla en cuanto a términos de paz, en cuanto a términos de rendimiento. Se tiene en cuenta que en la guerrilla, ¿sí?, o en estos grupos de conflicto armado, había adolescentes, había gente muy joven, gente que creció en la guerrilla y deseaba un retiro, deseaban un cambio de vida. Gente que cogió un fusil a los 10, 12, 14, 15 años y no conocía nada más de vida. Entonces, lógicamente, hay gente que a medida de los años se evidenció que se estaban retirando de la guerra, se querían retirar. Entonces, digamos que esto es un cambio para ellos. Pero también ha sido, digamos que difícil en cuanto a gente que ya ha sido muy, llamémoslo así, muy avanzada en esta guerra, que solo han conocido eso, y a pesar de la reinserción y que se hayan retirado, han seguido por parte individual involucrándose en crímenes de Estado, que es cuando el Estado tiene que entrar a castigar. En el país tenemos varios puntos de vista como los que vimos anteriormente. El conflicto con las FARC se va a seguir generando si no le ponen alto. Y es que aunque en nuestro país se hizo unos acuerdos de paz, aún tenemos problemas con este grupo armado. Pero para que esto pare y el cambio se genere, todos los habitantes de este país debemos empezar a hacer un cambio en nosotros y resolver el problema desde adentro.